Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia, en búsqueda de un cambio de conciencia. Cuando yo era pequeña, yo tendría como 10 o 12 años, mi papá había leído un libro sobre arte que se llamaba Drawing with the Right Side of the Brain. Y me parece que es de Betty Edwards. Como él estaba fascinado con ese libro, decidió darnos clase de dibujo ese verano. Y éramos 3, nosotros somos 5, éramos 3 de las hijas de él y una que era invitada, que ella había llegado al llamado y la invitación que mi papá había hecho de las clases de arte en el verano. Para mí fue una leve tortura porque era mi papá. Pero como yo soy loca con él, yo dije, bueno, en algún momento voy a encajar con esto que le está enseñando. La nena que participó, que olvido el nombre, ella sería como de la edad de mi hermana. Mi hermana Teresa tiene 2 años menos que yo y Cristina tiene 2 menos que Tere. Y yo creo que la que cogía las clases era de la edad de Teresa. O estaba entre Teresa y Cristina. Y ella tenía una habilidad. Pero lo sorprendente de esas clases fue que todas salimos dibujando. Y cosas complejas. Dibujos que para la edad que nosotros teníamos eran extraordinarios. Yo hasta ese momento pensaba que no tenía ninguna habilidad artística de nada. Que me encantaba leer, pero yo no creo que leer sea tan artístico. Yo creo que es más artístico escribir. Pero en ese momento, eso fue bien clave, por lo menos para mí. Tendría que preguntarle a mis hermanas cómo les fue. Mi papá, a través del tiempo, él es ingeniero civil. Y a través del tiempo, él ha desarrollado esa habilidad, ese lado creativo. Él hacía planos, dibujaba planos, porque eso es parte de su profesión. Pero entonces, después de ese libro, dibujaba. Él es retratista, él retrata en vivo y retrata con fotos. Y pintaba. Ya no pinta, por lo menos no creo que haya pintado nada reciente, pero déjenme decirles que hace un tiempo estuvo tejiendo como con un telar. Yo no sé si es un telar que se le llama, con un marco, porque él siempre está inventando algo. Y es poeta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. No los escribió él, ¿no? Pero cosas como esa escribía y las escribe todavía. Lo bueno de ese verano fue descubrirme. Y te lo digo con mi voz de adulta, porque en ese momento quizás yo no lo podía poner en palabras de esa manera. Pero eso es lo que el arte hace. El arte nos inspira a movernos despacio o nos inspira simplemente a estar en bienestar, como hablamos en episodios pasados. Uh-huh. Y me encantaría que habláramos de qué es el arte. La academia dice que el arte es una habilidad. Y hay una parte en que lo describe como actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, ¿verdad? Puede ser algo que vemos como papi un retratista que hace un dibujo. O se imagina un unicornio a alguien y lo pintó. Con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por lo tanto, Gabriel García Márquez sería un artistazo en mi libro. Y mi papá es otro artistazo. Tengo que admitirlo. Pero reconocer que yo tengo una vena artística comenzó ahí. Gracias a él. ¿Qué es el arte? ¿Qué provoca el arte? Tu papá va a estar bien feliz cuando escuche este episodio. Ustedes no están aquí para vernos a nosotros interactuar, pero ver a Marinés contar su historia es otra cosa. Porque, en verdad, y a lo mejor ustedes escucharán risas nuestras,
diciendo, pero ¿por qué esto se está riendo? Sí, Marina está contando una historia, pero es que no es lo mismo escucharla que verla. Si escucharla es maravilloso, verla es mejor. Perdón, continuamos. Su papá iba a estar muy orgulloso de Marina. Sí, muy orgulloso. Bueno, en algún sitio yo escuché una vez, estoy totalmente de acuerdo, que el arte es el lenguaje del alma. Y eso resonó tanto conmigo porque lo siento así. A través del arte se comunica o se expresa algo mucho más profundo que no necesariamente que no es tangible, que no es racional, que no es lógico. Por ejemplo, ir a un museo y pararte frente a un cuadro, observarlo, sentirlo y de momento te salen las lágrimas o sientes una emoción, es que está hablando a un nivel mucho más profundo. Y eso me encanta. Y cada persona que se pare frente a una obra de arte puede sentir algo totalmente diferente. Eso es un aspecto. Y otro aspecto es el poder terapéutico que tiene el arte. Mi hermana menor hizo su formación de maestría en arte terapia. Y ella trabaja principalmente con niños que han vivido traumas o tragedias y cómo ella utiliza las herramientas artísticas del dibujo, de la pintura, de diferentes cosas para ayudar a esos niños a manejar o a exteriorizar o a sanar esos traumas y esas tragedias. Y entonces me habla de que es que a través del arte accesamos a una parte mucho más profunda del ser. Una cosa que no dije es que la vena artística de mi papá le viene por el suyo, que dicen que era un artista. Yo no lo conocí porque él murió cuando mi papá tendría como 8 o 9 años. Y se la heredamos por mi lado, pienso yo, me encantaría pensar que es por mi lado. Se la heredamos a Sofía, que es mi hija. Y ella nació literalmente con un lápiz en el dedo, porque ella dibuja desde los 2 o 3 años. Ella dibujaba antes de lo que empezó a leer o a escribir, o yo diría que dibujaba antes que hablar. Una cosa era impresionante. Si ella hubiera podido dibujar bebita, yo creo que lo hubiera hecho. Cristian dibujaba muñequitos de palo, de palito, que Cristian es mi hijo mayor. Él dibujaba también, pero no al nivel de Sofía. Sofía vino con un alambrado diferente. Claro, y si nos vamos a la mirada científica, pues sabemos que tiene que ver con cuál hemisferio del cerebro está más activo. Y de ahí viene la predisposición o la tendencia a ser más artístico o no, o a ser más racional. En mi caso, que estudié arquitectura, pues es bien interesante porque por un lado la arquitectura es una profesión bien técnica, ¿verdad? Que tiene que ver con dimensiones, con cosas bien tangibles, pero por otro lado hay un elemento de diseño, de creatividad, de imaginar el espacio. Y entonces me parece que es una profesión que trabaja ambos hemisferios. Y tú lo trabajaste en tu libro porque tú tienes una artista que trabajó con las imágenes, pero tú estabas consciente y clara de lo que tú deseabas que esas imágenes llevaran. Sí, para mí fue bien importante en el proceso de escritura del libro que lo que yo estaba escribiendo también estuviera reflejado en el diseño, en la experiencia del lector pasando las páginas, en lo que veía, ¿verdad? En los visuales. Y que esa estructura, que está bien clara en lo que es mi libro, se sintiera a través del diseño. Uh-huh. Pensando también en que estoy hablando también a otra parte del ser, conectando con la parte racional, pero también con la parte emocional. ¿Y cómo descansa el ojo? Porque el ojo no maneja
las palabras de la misma manera que maneja imágenes. Y entonces se mueve diferente. Para mí el arte es bien liberador. Es una oportunidad de poder expresar aún cosas que no se pueden expresar a veces ni con palabras. Y una manera de poder manifestar lo que estoy sintiendo. Estoy teniendo una experiencia bien interesante con una artista recientemente que le he pedido que haga un cuadro. Y no sabía lo interesante que podía ser ese proceso cuando tú estás con la artista, en este caso, desarrollando eso que tú le pediste. Yo solamente fui con una frase que me llamó la atención, que nos envió una amiga en el momento en que nos compramos una casa. Y yo cuando leí ese mensaje, yo le dije, ese mensaje va a estar plasmado en alguna parte de nuestra casa. Y se me ocurrió que podía ser en una pintura. Y cuando fuimos donde el artista, porque no hemos seguido su arte, y le planteamos la idea, a mí lo que se me ocurrió fueron unas manos entrelazadas y demás. Pues de ahí ha sido todo un viaje de par de meses. Pero ha sido una experiencia bien bonita porque incluso ella misma ha manifestado que ha sido una experiencia bien emotiva para ella. Ella se ha conectado con eso. O sea, que el arte nos permite a nosotros conectarnos con esas fibras bien profundas en nuestro corazón, en nuestra alma. A mí la arte terapia me llama mucho la atención porque precisamente eso es lo que busca, es conectar contigo desde otra área. La parte del arte, lamentablemente, en esta sociedad moderna que estamos viviendo, pues ha sido como que ha pasado a otro plano, ¿no? Hay unas cosas más importantes, incluso en la educación. Por lo menos en el Departamento de Educación de Puerto Rico, son pocas las escuelas que tienen una clase de arte. O de música. O sea, de algo relacionado al arte. Porque una de las cosas que está el arte que tú puedes ver, una escultura, la pintura, que muchas veces hablamos de arte y pensamos en eso nada más. Uh-huh. Pero también estamos hablando de las cosas que son temporales, que no se ven, uh-huh, como la música, ese tipo de cosas. A ese nivel hemos llegado como sociedad en donde lamentablemente no se le está dando la importancia que yo creo que debería tener el arte. El arte tiene una función muy importante en el cerebro, en el desarrollo del cerebro. Así que yo creo que algo que nosotros podemos pensar. Y a veces decimos, es que yo no tengo nada que yo... ¿Cómo te digo? No, yo no tengo ningún talento, ningún arte. No. Pero fíjate, es que no se trata de que tú sepas dibujar. Uh-huh. Se trata de lo que sucede en ese acto. Exacto. ¿Me entiendes? En esa acción. No se trata de que sepas cantar. Es lo que sucede cuando cantas. Independientemente de que cantes bien o mal. O que tengas un buen canto. Que tengas un buen canto. Que puedes tener un buen canto y no cantar bien. Pero entonces, volviendo acá, y lo mismo sucede con la escritura. Que lo hemos hablado otras veces. Claro. El efecto. El efecto. No se trata de que tú escribas el poema. Es lo que sucede en esa acción de la escritura. Y eso es algo también que lamentablemente no se ha fomentado, no se fomenta. Pero yo creo que son cosas muy importantes que, vuelvo a repetir, no se trata de que tengas el talento para hacerlo a la perfección. Es lo que sucede cuando tú llevas a la acción alguna de estas formas de arte, expresiones del arte. Esa es y como tú dices, lo que surge de ahí para el que lo ejecuta, pero también lo que surge de ahí para el que lo observa, claro, o para el que lo escucha, o para el que lo lee. Hay un intercambio de energía, de información. Por eso es que me gustó eso de que es el lenguaje del alma, porque hay una comunicación. Y cuando
Yo no sé si a ustedes les pasa que estar frente a algo que yo considero artístico me establece más en mi presente y activa en mí cuando veo cosas relacionadas esas experiencias pasadas, esos recuerdos del pasado. Y ahora cuando ustedes hablaban, recordé cuando mis papás me llevaron, la primera vez que me llevaron a Bellas Artes fue cuando Rudolf Nureyev, un bailarín ruso bien famoso en su época, vino a Puerto Rico, creo que por primera vez, y bailó con 3 bailarinas puertorriqueñas, o creo que una era cubana y otra puertorriqueña, y fue estar en presencia de ese arte en movimiento. Para mí fue como una maravilla. No sé cómo sea para el artista que tiene que comprometerse con su físico de esa manera, porque sabemos que los bailarines y las bailarinas, su estado físico tienen un régimen bien fuerte para estar en la forma que están. Pero quizás vale el esfuerzo al reconocer lo que puedes provocar en otro. Y yo creo que es importante retomar algo que dijo Misael, de a veces la creencia de que no, es que yo no soy artista, yo no sé dibujar. Y es buscar, entrar en una búsqueda, darte la oportunidad de explorar a través de qué expresión de arte puedes comunicarte o puedes encontrar tu voz. Quizás no es el dibujo, quizás es la danza, la composición. ¿Cuánta gente yo escuchaba? Ay, sí, cuando saben que escribí un libro. Ay, sí, yo quiero escribir un libro, pero no sé. Y lo que fue mi proceso, yo sí sabía y tenía una idea, pero no es hasta que yo me senté y me hice el compromiso que entonces empezó, yo lo digo, una descarga de lo que yo tenía que decir. Y igual va a pasar en cualquier otra expresión que escojamos. Así que es una buena idea sería busca un curso de arte, un maestro de arte, alguna expresión artística y date la oportunidad de explorarlo y ver qué surge del proceso. Muchas veces el creer que, ay, no, es que yo no sé, es porque entonces estamos en el lado del hemisferio que es más racional, que todo lo analiza, que vas a hacer la línea y, ay, me está quedando fea. Y entonces no, viene de un lugar de fluir, de abrirte a lo desconocido, a lo inesperado, porque no sabes qué va a surgir en ese proceso. Sí, y no pensar que vamos a ser Da Vinci. Claro. O Picasso, porque los tenemos, quizás pensamos, pero es que no es necesario llegar ahí. Cada cual tiene su proceso. Da Vinci llegó como llegó, de esa manera hizo lo que hizo. Y eso no lo vas a saber hasta que no lo explores, no vas a ver tu camino hasta que no lo camines. Mira, bien interesante que menciones a Picasso porque me acabo de recordar, hace menos de un mes estuve en el Museo Picasso en Málaga. Y es tan interesante ver todo lo que ese hombre produjo a través de tantos años. Y lo logró porque fue una exploración constante. Él no estaba pensando si este dibujo le iba a quedar o le iba a quedar bien o le iba a quedar mal, si aquella escultura. Son trazos, hay tantos. O sea, él siguió explorando, expresándose, explorando. Y esa exploración fue lo que llevó a crear grandes obras. Pero no todas fueron grandes obras. Y exploró muchos estilos. Sí. Es interesante en el museo cuando ves todos sus periodos y cómo están marcadas esas obras por los momentos que le estaba pasando, los momentos en el país, mira lo que estaba ocurriendo en el país, sus relaciones, su estado emocional, todo está plasmado en su obra. Hace un tiempo en Puerto Rico estaba la exposición virtual de la obra de Van Gogh y eso, hay un espacio dentro de la exhibición
que uno se siente parte de la obra y es como si la obra entrara en ti, en tu cuerpo, en tu código genético. Y yo creo que el arte hace eso de distintas maneras, ya sea porque vamos y vemos esa exhibición o porque nosotros podemos realizarlo, aunque sean pininos. Paul McCartney es pintor, lleva unos años que pinta. Jim Carrey también pinta. Cuando una persona tiene algo artístico, explora otros medios. Es que todos tenemos algo artístico. Todos tenemos algo artístico. Es cuestión, como dice Yesenia, de comenzar a explorar qué es y ver cómo conectas tú ahí y darte la oportunidad. Este tema que hemos estado hablando acerca de explorar es maravilloso porque lo mismo también pasa con la vida. O sea, la vida se trata precisamente de explorar. Para yo llegar a ser quien yo quiero ser, se trata de eso, de explorar, de ir buscando. Lo mismo pasa también. Y yo creo que independientemente de lo que sea que te guste hacer, muchas de estas personas que hoy los reconocemos como famosos, que jugaron un papel muy importante en la vida, en algún momento dado fueron criticados y también me han dicho, eso es. Pero ¿quién te dijo que tú cantabas? ¿O quién te dijo que eso iba a crear algún éxito? Esa forma de pintar. Pero fueron gente que a pesar de se atrevieron a hacer y hoy son reconocidos. Eso se trata la vida, de independientemente cuando hay algo que te apasione, cuando hay algo que te inspire, es atreverte a hacer y ver qué pasa. Darnos la oportunidad. Por eso se habla mucho de que el arte es igual a la libertad. Quien se atreve a hacer arte en todas sus manifestaciones, ¿bien?, tiene momentos de libertad. Claro, porque de alguna manera te atreves a hacer algo que no necesariamente va a gustar o que no va a ser aceptado. Claro. Quiero volver al issue de la pintura, de que nos están haciendo nosotros de las manos. La artista nos decía, yo llevo años queriendo pintar manos, pero no me atrevo. Entonces, como que no encontraba el momento de comenzar. De repente llegan estos dos locos allí, quiero que nos dibuje unas manos, y aquí está ella involucrada en el proceso. O sea que para ella ustedes han provocado maravilla. Y entonces eso es parte de la evolución de ella como artista. Uh-huh. Me encanta eso. Yo espero que todo aquel que nos esté escuchando, aunque este es el tema del arte, pero yo creo que en la medida que vayas escuchando también, ve haciendo un análisis y un paralelismo con la vida, porque de eso se trata la vida también, ¿no? De atrevernos a explorar cosas para llegar a diferentes etapas en la vida. Y si estás perdido en este momento y no recuerdas con qué tú conectabas, ve a tu niñez. Recuerda con qué jugabas, qué te gustaba hacer, con qué pasabas el tiempo. Y ahí hay mucha información de cuál es ese llamado, cuál es esa manera de tu alma expresarse. Y como esto es arte, te vamos a dejar que escojas el medio. Si activas en tu niñez todos esos recuerdos, como dijo Yesenia, de lo que te funcionaba, de lo que hacías, ya fuera con finger paint y pintura de los deditos. Qué cosa más rica tener ese emplaste en las manos y ensuciarle las paredes a tu mamá. Eso era maravilloso. que sabrán que yo jamás lo hice. Queremos dejarte esa invitación. Escoge un medio, arriésgate, lánzate. Nadie lo va a ver si no quieres. Compártelo si quieres. Ya sabes, nuestro email, escríbenos qué te funciona del arte. Quiero dejarte con 2 citas. La primera, el propósito del arte es cambiar a la gente. Si tú piensas que si deseas estar en servicio para otros, eso es una manera de estar en servicio. Crear arte que apoye a otras personas. Eso lo dijo Seth Godin. Y la segunda, y lo voy a parafrasear, tienes 2 maneras de ver el mundo. Como si nada fuera un milagro o como si todo lo fuera.
Entiendo que se fue Einstein. Si no, palabras con luz de Marinés Rivera. Te invitamos a que nos escuches en nuestro próximo podcast, nuestro próximo episodio. Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, ytqhpodcast@gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.